Hola, mi nombre es Cristian Alberto Santoyo Mendoza, estoy estudiando el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Hoy les voy a hablar sobre el derecho constitucional. El derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las instituciones del Estado. Estas instituciones se representan a través del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. No es, Hay diferentes tipos de constituciones. Una es la constitución consuetudinaria. ¿Qué quiere decir esto? Esta constitución se caracteriza por no estar escrita. Es una norma suprema no escrita. Luego le sigue la constitución flexible. Esta constitución no necesita un aparato enorme para ser reformada, a diferencia de la siguiente, que es la constitución rígida. La constitución rígida es aquella constitución de que sí necesita un proceso largo y que tiene que ser, por ejemplo, tiene que ser aprobado por la mayoría de la Cámara del Congreso para reformar un solo artículo constitucional. Este, Nuestra constitución, bueno, la mayoría de las constituciones están divididas en dos partes, una que se llama dogmática y otra que se llama orgánica. La parte dogmática contiene lo que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ¿qué son los derechos fundamentales? Son todos aquellos derechos que tiene el ciudadano el ciudadano a nacer. Un ejemplo de ello sería el derecho a una educación, que está contenido en nuestro artículo tercero constitucional. Otro sería el derecho a el derecho a tener un arma en casa para la legítima defensa. Y la parte orgánica es la que establece la forma del Estado, la delimitación territorial del mismo, como había dicho antes, el establecimiento de los tres poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, que lo representa el presidente de la Nación, el licenciado Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo, que es el que legisla, es el que está representado por el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y luego el Judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia. Cada uno, a partir de la Constitución, tiene bien definidos sus papeles. Por ejemplo, el Poder Judicial jamás puede legislar, o el Poder Ejecutivo tampoco puede meterse con las acciones del poder judicial. Los orígenes de la Constitución. Bueno, para remontarnos a los orígenes de la Constitución, tenemos que ir al mismo origen de nuestra civilización, la civilización griega. La civilización griega es básicamente es la civilización que más aportó a la humanidad. Grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles aportaron ideas de cómo debe formarse un Estado. Para los socráticos, el Estado debía formarse por tres grupos de personas. Los grupos de personas eran los sabios, que eran los filósofos, los que deberían gobernar, y los fuertes, los guerreros, que eran los que debían defender las polis griegas, porque antes la ciudad no era una civilización como tal Grecia, sino se dividían en diferentes polis, y cada una tenía su propia constitución. Las polis griegas, como reitero, se dividían en tres grupos. Los sabios, los filósofos, los que deberían gobernar; los guerreros, aquellos que se encargarían de defender la soberanía de la polis griega; y los artesanos, aquella clase que era la que impulsaba el comercio, ¿no? Nos remontamos años adelante, cuando surgió el absolutismo. El absolutismo es cuando el rey, los reyes europeos concentraban todo su poder en una sola persona, que era en la figura del rey. En esta época, por el siglo XVII, XVI, surge lo que es el movimiento llamado la Ilustración. La Ilustración era básicamente que el conocimiento debería ser libre, no debería ser únicamente para un cierto grupo social. Y los mayores representantes de este movimiento filosófico fue John Locke, Montesquieu
Voltaire y otros tantos filósofos franceses. De hecho, Voltaire fue el primero en decir que la iglesia y el Estado deberían separarse. ¿Por qué? Porque a través de un caso que vio Voltaire, vio cómo la injusticia de la iglesia se impartía mucho sobre la razón. Y gracias a los movimientos que provocaron la Ilustración, como la famosa Revolución Francesa y el que vamos a mencionar ahorita, que es la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron la primera nación en surgir en América, y fue la primera democracia moderna, porque ellos se basaron en ideas tanto de la Ilustración como de los griegos para hacer su constitución. La primera constitución surgió a partir en 1788, después de la sangrienta guerra de independencia de los Estados Unidos. Y gracias a este surgimiento de la Constitución, de hecho la Constitución americana es la que estableció una pauta para que todas las demás constituciones se establecieran igual. Como he marcado en el punto anterior de la división de la Constitución, la Constitución americana también se divide en una parte orgánica y una parte inorgánica, que en Estados Unidos a los derechos fundamentales les llaman enmiendas. Y pues gracias a estos movimientos de Ilustración, de las guerras de independencia, es que actualmente las constituciones pues tienen un valor supremo sobre otras leyes, ¿no? Y con esto concluyo mi tema de derecho constitucional. Muchísimas gracias.